Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, chévere, ¿viene usted? Bien, bien, gracias, aquí andamos. Ok, muy bien. Bueno, pues antes de empezar como tal con el tema, me gustaría hacerles el comentario, no sé si ya checaron la plataforma, si ya encontraron, bueno, si ya entraron nada más de curiosos a ver. Desde el día viernes yo les dejé unas actividades, ¿sale? Las actividades se las dejé, me parece que les di una semana completamente. Creo que una con respecto a lo del video que vimos la semana pasada, esas sí se las dejé creo que para hoy o para mañana, no recuerdo muy bien. Pero el resto se las dejé para el viernes. No sé si ya checaron o no han checado o apenas se están enterando de que les dejé eh, actividades. ¿Sí revisaron o no revisaron? Yo me voy enterando, chef. Bueno, chéquenle por favor las actividades. Les comento, creo que una, no sé si, es que no recuerdo muy bien si una es para hoy o es para mañana, pero es con respecto al video del viernes. Y el resto de las actividades es para el viernes, creo, si no mal recuerdo es para el viernes creo que el tiempo máximo de entrega. Hay una actividad que está un poquito, no larga, pero digamos que es la más pesadita. Esa les di como plazo hasta el día viernes a las 8 de la noche. ¿Sale? Entonces, para que la chequen y trabajen en ello. Por favor. Me parece que son dos actividades de cada materia, entonces para que las revisen. Muy bien. Eh, uh, 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 uh. Ay, ¿cuáles 1000 actividades, Carlos? Son bien poquitas, pero además les di una semana para que lo hicieran. Completamente una semana, así que no pasa nada. Bueno. Ah, ah, ah. Estamos y vamos a revisar. Ok, vamos a terminar con eh, la presentación de microbiología, ¿sale? Ya nada más nos faltan como unas 8 diapositivas más o menos. La verdad es que nos faltan poquitas. Para comenzar, no un nuevo tema, pero sí, pues sí un nuevo subtema, ¿no? Vamos a empezar después con una parte de lo que es la microbiología, pero de la carne, o bueno, características de la carne, que también, bueno, es importante, ¿no? Bien. Mm, así, empezamos. Ah, 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 ah.
Ok, vamos a retomar desde esta parte. Si no mal recuerdo, nos habíamos quedado justamente en esto. ¿Sale? Estábamos, bueno, en este caso, hablando de los coliformes. Estábamos hablando de algunas bacterias principalmente que se encontraban en los alimentos, producidas por los hongos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Es desde aquí. Bien. Habíamos comentado y habíamos visto sobre algunos microorganismos, los cuales, pues bueno, se encontraban principalmente en los alimentos o en algunas fuentes cercanas a los mismos, ¿no? En este caso, hablábamos también de hongos, levaduras, sobre la presencia de estos y cuáles eran sus características. En este caso, algunas características, por ejemplo, de temperatura, de color, cómo se reproducían, entre algunas otras cosas. Y al final habíamos empezado a ver esta parte que tenía que ver con los coliformes. Bien, vamos a retomar desde aquí. Nos dice entonces que los coliformes, bien, nos dice entonces que los coliformes, nos dice que este grupo de bacterias pertenecen a la familia Enterobacteriaceae, que se caracterizan porque fermentan la lactosa con producción de gas a 35 o 37 grados en 48 horas. Son bacilos gram negativos, no formadores de esporas, de vida libre y se transmiten por malos hábitos de manipulación en los alimentos. Este grupo incluye géneros Escherichia, Heterobacter, Citrobacter, Proteus o Klebsiella. Son particularmente útiles como componentes de criterios microbiológicos para indicar contaminación post-proceso térmico. La presencia de bacterias coliformes en los alimentos no significa necesariamente que hubo una contaminación fecal o que haya patógenos entéricos presentes. Algunos coliformes, por ejemplo Escherichia coli, son comunes en las heces del hombre y de otros animales, pero algunos otros como el Enterobacter, el Klebsiella, Serratia, Erwina, comúnmente se encuentran en el suelo, agua y similares. ¿Sale? Entonces vamos a tener que este grupo como tal de bacterias, que son los coliformes, son coliformes, van a ser como de los coliformes más comunes, de las bacterias más comunes que vamos a encontrar. En el caso, hablando de los E. coli, son justamente bacterias que se encuentran dentro de las heces fecales, ¿sale? Hablando del hombre, hablando de lo que sea, son bacterias que se encuentran dentro de las heces. Ajá. Algunas otras bacterias, las que, bueno, que se mencionaron aquí después, como el Heterobacter y esas, como bien nos dice aquí, son bacterias que vamos a encontrar comúnmente en el suelo, en el agua o en las semillas. Es decir, que son bacterias que vamos a encontrar como tal en su entorno natural o de forma natural, en este caso en el ambiente. Ajá. Algunas pueden ser dañinas, algunas otras no. Recordemos que todo el tiempo nosotros estamos inhalando bacterias. O sea, así vayamos caminando por donde sea o nos encontremos en el lugar que sea, nosotros vamos a estar inhalando bacterias. Y eso no quiere decir que todas las bacterias sean malas en su totalidad. Va a haber algunas que sí nos causen mayores daños y algunas otras que no tanto. Ahora bien, aquí hay un punto importante que se mencionaba, me lo encuentro. Ok. Nos dice al inicio que el Enterobacteriaceae se caracteriza porque fermentan lactosa con producción de gas de entre 35 y 37 grados. Eso, bueno, es muy cierto y hay una característica muy grande. En el caso, por ejemplo, de los animales, principalmente en los toros y en las vacas, existe digamos que la producción de sus heces fecales tiene grandes beneficios en cuanto a
No, se puede decir que beneficios agrícolas. Ajá. Si hablamos desde el punto de vista de, hablando justamente de la tierra, estas producciones de gas lo que hacen es que le brindan una respiración y unos nutrientes al suelo, lo cual le permite que tenga pues mejor aprovechamiento en las, ¿cómo se dice? En las siembras. Ajá. Dado que una de las principales prácticas que se llevan a cabo desde hace muchísimos años es que justamente las heces fecales de las vacas y de los toros se utilicen para fertilizar el piso. Y esta parte de la fertilización del piso también tiene que ver con la producción de gas. Dadas las características que tienen estos, este producto o estas heces, este gas ayuda a que se pueda oxigenar de mejor forma el suelo, ¿sale? O sea, tiene un proceso un poquito más largo, más complicado, pero bueno, solo es como por dar un ejemplo. Por otro lado, también las heces fecales tienen, bueno, en este caso las heces fecales principalmente de los animales y principalmente la de la vaca o la del toro, tienen una característica de bioenergética. La parte de la bioenergética es muy interesante, digo, a pesar de que se considera relativamente nuevo desde hace como unos 5 años para acá, la realidad es que este descubrimiento de la bioenergética en cuanto a la biomasa tiene que ver desde hace como unos 15 años, unos 20 años aproximadamente. O sea, realmente es un proceso que se descubrió hace tiempo, pero pues se puso de moda hace poco, ¿no? ¿Y qué significa esta parte de la biomasa? Dadas las características que también tiene en este caso pues las heces de los animales, principalmente toro y vaca, es justamente esto que se menciona aquí, que es la producción de gas, que se encuentra entre los 35 y 37 grados a 48 horas. Y justamente a lo que se refiere esto es una descomposición del mismo. Digo, obviamente las heces fecales ya vienen descompuestas, pero cuando se someten a este tipo de proceso de biomasa, también se somete a un tiempo de descomposición a una cierta temperatura, lo que va a provocar un gas y este gas va a provocar o va a producir energía, ¿sale? Entonces es un proceso también como tal, pero también puede servir como gasto energético, o bueno, como energía, en este caso que es, el nombre correcto es la biomasa. Bien, generalmente tenemos que se encuentran recuentos bajos de bacterias coliformes en la leche cruda, en los vegetales, en la carne, en las aves y algunos otros alimentos crudos, por lo que presentan poco o ningún valor para el monitoreo del mismo. Estos organismos se eliminan fácilmente por tratamiento térmico, por lo cual su presencia en alimentos sometidos al calor sugiere una contaminación posterior al tratamiento térmico y que ha sido deficiente, Esto debería generar la determinación del punto del proceso donde se produjo la contaminación, lo que puede aplicarse porque probablemente existieron fallas, es decir, ausencias o deficiencias en la refrigeración post-cocción. El uso del recuento de coliformes como indicador requiere un conocimiento amplio del proceso al que el alimento ha sufrido, en este caso producción, procesamiento, distribución, etcétera, y del efecto que ha tenido en las bacterias coliformes, ¿sale? Entonces vamos a tener que la mayoría de los alimentos, en este caso los ya mencionados, como la leche, bueno, la leche cruda, los vegetales, la carne, las aves y algunos otros alimentos, siempre los vamos a encontrar con bacterias. En esos alimentos nosotros siempre vamos a encontrar bacterias. Hablando, por ejemplo, o bueno, hablando en el caso de la leche cruda, recordemos que siempre que se toma leche cruda, o la mayoría de las personas que toman leche cruda, se enferman automáticamente del estómago. Esto tiene que ver con diferentes características, tiene que ver con las cantidades de grasa y tiene que ver, en este caso, con las cantidades de bacterias que se encuentran en la leche. Estas bacterias obviamente pues están en grandes cantidades porque como vienen directamente de la ordeña,
Digamos que las cantidades de bacterias son muy elevadas para el resto de las personas o para las personas comunes. Es por eso que cuando se ordeña o se obtiene la leche, uno de los procesos automáticos que se tiene que realizar es llevarla a punto de ebullición o hervirla, que en este caso es como un proceso de pasteurización. Cuando nosotros sometemos este proceso de pasteurización a la leche, vamos a tener que, pues bueno, la reducción de las bacterias va a ser pues en gran cantidad y digamos que va a ser un poquito más amable o más ligera para nuestro estómago, porque pues ya no va a tener las grandes cantidades de bacterias que tiene como cuando se ordeña pues la primera vez, ¿no? Y eso puede pasar tanto en un rancho o tanto puede pasar en la industria alimentaria de la leche. O sea, a final de cuentas, someterla a este tipo de procesos sería lo correcto para hacerla pues más amable para nuestro estómago. Y también en el caso, por ejemplo, de los vegetales, las carnes originalmente tienen bacterias. O sea, todo lo que tiene que ver con las carnes, todo lo que tiene que ver con las aves, todo lo que es carne o proviene de animal, tiene bacterias consigo. ¿Sale? Entonces, bueno, es por eso que en el caso de, por ejemplo, el pollo pues normalmente no te lo puedes consumir crudo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque las cantidades de bacterias que tiene la carne del pollo pues es muy elevada. A pesar que es una carne muy sana, una vez que se cocina, en su estado natural pues es una carne pues hasta cierto punto muy mala, ¿no? Porque trae consigo la salmonela. Entonces, pues bueno, no es como de lo mejor. En el tipo de la carne, pues bueno, la carne roja en este caso también depende mucho, pero de su procedencia. Vamos a tener que la carne roja, si la consumes a lo mejor cruda, no es tan mala, pero en este caso también depende de su procedencia. Cuando te garantizan que es una carne limpia o una carne inocua, en este caso, si hablamos de carnes mexicanas con certificado TIF, pues estamos hablando de que es una buena carne, ¿no? Pero si no sabemos la procedencia de la carne, lo ideal es no comernos la cruda. ¿Por qué? Porque también tiene bastantes bacterias, bastantes bacterias, entonces pues no es tan buena. En el caso de los vegetales, pues bueno, ni se diga. En el caso de los vegetales va a depender mucho de pues la procedencia de los mismos y de los orígenes. En este caso, si me refiero a los orígenes, quiero decir que vamos a hablar principalmente de las aguas de riego. La mayoría de la contaminación de los vegetales o de las bacterias que llegan a los vegetales es principalmente por las aguas de riego y podemos encontrar aguas de riego de muchos tipos. O sea, tanto como pueden ser aguas negras, como tanto pueden ser aguas tratadas. La realidad es que no sabemos bien la procedencia de las mismas. Son contados o son pocos los lugares que en realidad se dedican como a la producción en masa de vegetales y que utilizan agua potable o agua limpia para poder regar los vegetales. Es por eso que cuando nosotros los estamos limpiando o lavando, desinfectando para su preparación, pues se tienen que dejar en un líquido desinfectante para que podamos eliminar pues la mayoría de estas bacterias dañinas, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Tenemos que, bueno, por mencionar algunos ya de estas bacterias, vamos a hablar del Enterobacter. Y nos dice que el Enterobacter son bacilos cortos, gram positivos, no conductores de pigmentos. Fermentan la glucosa y la lactosa con producción de ácido y gas. Crecen mejor a 35 grados centígrados y al contrario de las demás enterobacteráceas, se encuentra ampliamente distribuidos especialmente en las plantas, en los granos, en el agua y en el tracto intestinal. ¿Sale? Entonces vamos a tener que estas bacterias van a estar presentes justamente en estos lugares ya antes mencionados, que es las plantas, granos, agua y tracto intestinal. Recordemos que el agua también tiene diferentes orígenes y que obviamente según su origen vamos a tener diferentes tipos de bacterias. Por otro lado tenemos los famosos coliformes fecales, los cuales fermentan la lactosa con producción de gas a una temperatura de entre 44 y 44.5 grados centígrados, más o menos a
que se encuentra a un grado 2 de acidez, ¿no? De la vida libre y se transmiten por los malos hábitos de manipulación en los alimentos. En este grupo se encuentra el 90% de las colonias de E. coli y algunas cepas de Enterobacter, Citobacter y Proteus. En general, o en el género Enterobacter, están dos grupos importantes, que es la Salmonella y la Shigella. Su presencia en el alimento brinda información sobre las condiciones higiénicas del producto y la eventual presencia de patógenos. Tal, entonces, bueno, como ya sabemos, esta parte de las coliformes fecales, pues es como del contaminante más conocido por todos nosotros, ¿no? Creo que mucho antes que empezáramos a estudiar esto, o mucho antes que nos enteráramos un poquito más sobre la contaminación origen de los animales, teníamos por entendido que el E. coli es de las bacterias pues más comunes y de las más dañinas que podemos encontrar pues en todo este rollo, ¿no? Entonces es importante, por lo mismo que es común, es importante entonces tomar medidas adecuadas para no llegar a este punto de contaminación. ¿Sale? Bien, por otro lado, la salmonela nos dice que son bacilos cortos, gram negativos, aerobios que producen pigmentos sobre los medios de cultivo. La mayoría fermenta la glucosa y otros azúcares sencillos con la producción de ácido y gas. Se les puede encontrar en explotaciones de animales intensivas, granjas aviares, personas portadoras o algunas causantes de enfermedades transmitidas por los alimentos. Se destruyen con un tratamiento térmico ligero. La Shigella son bacilos cortos, gram negativos e inmóviles, aerobios y mesófilos, que pueden ser patógenos oportunistas en humanos, ya que pueden producir la disteria bacilar y otros trastornos intestinales. No se admite su presencia en los alimentos. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre la salmonela. En el caso de la salmonela, no únicamente la vamos a encontrar en este caso, en el pollo o en la carne del animal como tal, sino también uno de los principales portadores o de los principales transmisores como tal de salmonela, por si no estaban enterados, es la leche, ¿sale? La leche es uno de los principales portadores de esta bacteria. Es por eso que, bueno, aquí hay una parte importante que nos dice, por ejemplo, se encuentra en medios de cultivo, la mayoría fermenta en la glucosa y otros azúcares sencillos produciendo ácido y gas, ¿sale? Entonces, uno de los medios más comunes o más importantes que va a encontrar la salmonela como tal es la leche, ¿sale? Entonces, en la leche nosotros vamos a encontrar salmonela. Quizá la vamos a encontrar en muy bajas cantidades, pero algunas veces sí se encuentra con las cantidades adecuadas para que te pueda ser dañina en el organismo. Entonces, el cuidado adecuado, o en este caso la conservación adecuada de la leche, o el trato o tratado que debe de tener la leche, siempre deben de hacerse de manera correcta y de manera adecuada. Vuelvo a lo que les mencionaba hace un momento. Es por eso que la leche siempre se tiene que someter a tratamientos térmicos para que no existan daños en el estómago. No sé ustedes, pero bueno, yo tengo conocidos que dicen que cuando una persona no toma leche bronca es porque pues no aguanta los nutrientes que tiene, ¿no? Y pues no tanto es eso, o sea, realmente creo que aquí el punto es que cuando una persona no está acostumbrada a tomar leche bronca es porque no tolera la cantidad de microorganismos que tiene el producto y no tolera la cantidad de grasa que tiene el producto en su estado natural. Recordemos que cuando la leche se somete a hervido, también hay un proceso que se llama desnate o desnatar. Eso quiere decir que se quitan las cantidades excesivas de grasa que tiene la leche bronca para que posteriormente sea más ligera para el consumo de la sociedad. Entonces,
incluyendo la grasa, incluyendo los azúcares, incluyendo, bueno, las características en sí que tiene la leche, va a ser va a ser el medio adecuado para que la salmonela se pueda reproducir, ¿sale? Bien. Tenemos entonces que se debe tener en cuenta que en muchos productos crudos de origen animal, bajos recuentos en E. coli pueden ser esperados dada la asociación cercana de estos alimentos con el ambiente animal y por la probabilidad de la contaminación con materia fecal animal durante la faena. Se considera indicador de contaminación fecal reciente, humana o animal en productos como agua embotellada, leche y jugos, alimentos infantiles, alimentos procesados en general. El E. coli puede eliminar fácilmente o se puede eliminar fácilmente mediante procesos térmicos. Su presencia en el alimento que ha sido sometida a temperaturas elevadas significa un proceso deficiente o, lo que es más común, una contaminación posterior al proceso que atribuye al equipo. Manipuladores o contaminación cruzada. Sin embargo, si el objetivo del análisis es si es controlar la contaminación post-tratamiento térmico, los organismos seleccionados deberán ser las bacterias coliformes en lugar del E. coli. ¿Sale? Entonces, muy importante todo esto. Nosotros, en este caso, el E. coli, vuelvo a repetirles, es como la bacteria más común y la vamos a encontrar casi en todos los productos y alimentos. Nos dice que, bueno, este E. coli nosotros lo podemos encontrar tanto en agua embotellada, en leche, en jugos, en alimentos infantiles, en alimentos procesados, etc. ¿Sale? Vamos a tener entonces que el E. coli es una de las bacterias más comunes, sí, pero también es una de las bacterias más fáciles de eliminar. Si nosotros sometemos la bacteria a procesos térmicos, nosotros vamos a poder desaparecerla. Es por eso que todos estos productos mencionados, vuelvo a repetírselos, en este caso agua embotellada, leche, jugos, alimentos infantiles y alimentos procesados, la mayoría, si no es que todos, se someten a procesos de pasteurización. Estos procesos de pasteurización lo que van a permitir es justamente eliminar estas características, eliminar estas bacterias, en este caso como el E. coli, que van a ser dañinas para nuestra salud. Si hablamos, por ejemplo, de agua embotellada, regularmente el agua se puede someter o se somete a un proceso de pasteurización. O en este caso también se puede someter a un proceso químico. Va a depender tanto de la empresa, va a depender de muchas cosas, pero el agua embotellada se puede someter a eso y en este caso también lo que puede pasar con el agua embotellada es que también el contenedor, en este caso lo que es la botella, el bote, también se somete a un proceso de pasteurización. O sea, tanto como se pasteuriza el producto, como se pasteuriza, en este caso, el contenedor, para dar un producto inocuo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los jugos, lo mismo pasa, por ejemplo, con la leche, lo mismo pasa con algunos alimentos infantiles, como por ejemplo el Gerber. Lo mismo pasa en alimentos procesados, pues no sé, llámese cualquier tipo de alimento procesado. No sé, se me ocurre a lo mejor no sé, a lo mejor la mayonesa se me ocurre, ¿no? Un alimento procesado, no sé. Todos estos productos, al menos sus envases pasan por un producto de pasteurización, ¿sale? Los envases, obviamente, pues como van a mantener el producto o van a ser los que portan el producto, pues tienen que ser productos totalmente descontaminados, ¿sale? Para que puedan funcionar y para que puedan tener como un tiempo de conserva, o en este caso un tiempo de anaquel. Este tiempo de anaquel, pues obviamente les va a permitir eso, tras los procesos a los que son sometidos.
Y bueno, no hay como someter como tal el producto también a esta parte de la pasteurización, ¿no? Y la pasteurización es el parteaguas de muchas cosas. Por ejemplo, está la pasteurización, la ultrapasteurización, bueno, por llamar algunos procesos en cuanto a el tiempo de cocción o temperaturas elevadas, o también está el punto de ebullición. Recordemos que el punto de ebullición, pues bueno, tienes que someter el producto a 100 grados centígrados por cierto tiempo. En el caso de la pasteurización, pues bueno, sobrepasas las temperaturas, pero son tiempos cortos. ¿Sale? Estos tiempos cortos van a permitir que no todas las bacterias se echen a perder o no todas las bacterias se eliminen, quedando como tal solo bacterias que son buenas para nuestro para nuestro organismo. Ajá, entonces, y bueno, dejando los nutrientes, que también es importante. Ok. Por otro lado tenemos el perfringens, que en este caso que es Clostridium y que incluye bacterias anaerobias. Los bacterios gram positivos, esporulados, por lo que pueden persistir en el alimento cuando la mayoría de los microorganismos entéricos han sido destruidos. Es habitante usual del tracto intestinal de muchos animales y es productor de toxinfecciones alimenticias, cuyas esporas se destruyen a una temperatura de 100 grados centígrados y que tiene como limitante para su crecimiento el oxígeno, que puede ser tóxico. Crece a temperaturas de entre los 6.5 y los 53 grados centígrados, con pH límite de entre 5 y 9. Las esporas del Clostridium perfringens son muy resistentes a los desinfectantes. No se multiplican en el sedimento, por lo que se considera un buen indicador cuando se sospecha de contaminación con protozoarios o virus, que generalmente no tienen relación con el hallazgo de coliformes o esterococos. ¿Sale? Entonces, estos Clostridium son de las bacterias más difíciles de deshacerse. Su temperatura mínima para poder eliminarlos, como ya lo mencionaba aquí, son los 100 grados centígrados. ¿Vale? Tenemos también que son buenos indicadores en trabajos de seguimiento o para relacionarlos con contaminaciones fecales en peritajes. También se considera un indicador útil en aguas tropicales, donde la supervivencia de otros como el E. coli y los Staphylococcus pueden disminuir. No son específicos de las heces humanas. Altos recuentos de Clostridium perfringens en el alimento previo a su consumo pueden llevar a la producción de la toxina en vivo del consumidor. Otras bacterias de interés, en este caso, se han considerado también el Staphylococcus aureus y el Bacillus cereus. El Staphylococcus son cocos gram positivos, catalasa positivos, que necesitan una fuente de nitrógeno orgánico para poder crecer. La mayor parte de las cepas de Staphylococcus aureus producen un pigmento dorado. Se destruye lentamente a 60 grados y se encuentra en las fosas nasales, en la piel y en las lesiones de humanos y otros mamíferos, y se utilizan como componentes de criterios microbiológicos para alimentos cocidos, para productos que son sometidos a manipulación excesiva durante su preparación y para aquellos que son sometidos a manipulación después del proceso térmico. Producen toxinfecciones alimenticias y su presencia en cantidades altas en los alimentos es totalmente inadmisible. ¿Sale? Entonces vamos a tener que este tipo de bacteria, Staphylococcus aureus, principalmente va a funcionar como un indicador. ¿Sale? Dadas las características que tiene, es decir que lo podemos encontrar a temperaturas bajas,
va a ser muy común que lo encontremos en algunos, en algunos alimentos. ¿Por qué? Porque cuando se están realizando este tipo de estudios, al encontrar un Staphylococcus aureus, vamos a tener que pueden existir algunas otras cepas de algunas otras bacterias, ¿sale? Por eso también se le conoce como un indicador. Generalmente los Staphylococcus se eliminan durante la cocción. Altos recuentos en alimentos sometidos en procesos térmicos se deben a contaminaciones posteriores a este tratamiento o en este caso manipulación, contacto con equipo o aire contaminado y o conservación inadecuada del mismo, es decir, como la falta de refrigeración. Lo que se traduce en que si nosotros tenemos mucho tiempo los alimentos a temperatura ambiente, lo que va a suceder es que pueda existir una proliferación de estafilococos. La presencia de los estafilococos aureus pueden indicar un riesgo potencial para la salud. Un número elevado de estafilococos puede indicar la presencia de toxinas termoestables, en este caso que son enterotoxinas en los alimentos. No obstante, un recuento bajo no significa ausencia de las mismas, ya que una población numerosa pudo haberse reducido a un número más pequeño debido a una etapa de proceso, por ejemplo, el calentamiento o la fermentación como tal. Este género, o el género Bacillus, el género Bacillus incluye especies aerobias, bacilos gram positivos con endosporas, la mayoría o la mayor parte mesófilos, aunque algunos son psicrófilos y termófilos. Los Bacillus cereus tienen como factor limitante del crecimiento un pH limitante de 4 y 9, bueno, 4.9, a una temperatura de entre 7 y 9 grados centígrados. Se le pueden encontrar muy difundidos en la naturaleza y es causante de toxinfecciones alimenticias, de importantes alteraciones de muchos alimentos conservados a temperaturas superiores a las de refrigeración. ¿Sale? Entonces, estos bacilos también los vamos a encontrar nosotros en la mayoría de los alimentos, pero obviamente también existen bacilos que son buenos y existen bacilos que son malos. Bien, nos vamos a quedar hasta este punto, ¿sale? Y bueno, ya va a terminar ahorita esta sesión, nos tomamos unos 7 minutitos y estamos de regreso, ¿sale? Son 10 para las 8 y los veo de regreso a las 8:57. ¿Va que va? Para continuar con el otro tema.
Ok, chicos. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a empezar con esta parte de lo que es la microbiología de la carne, sobre lo que es la carne también. Es importante conocer también todas estas características que podemos encontrar en este producto, ya que es uno de los principales productos también para realizar prefabricados, ¿no? En este caso, bueno, también por ahí nos saltamos un punto importante de la otra presentación, que son las enfermedades. Digo, ya tenemos un preámbulo de lo que más o menos son las enfermedades por microorganismos, pero, pues bueno, creo que sería importante también abordar estos temas sobre carne específicamente, ¿vale? Vamos a dejar ese tema de enfermedades para después. Bien. Vamos a darle un minutito a ver si se integra alguien más, porque nada más sabemos 4 personas. ¿Sale? Bien, pues bueno, vamos a empezar. Bien, se ve un poquito grande la letra, pero bueno. Bien, vamos a empezar, como les mencionaba, con esta parte de lo que es la carne, que es importante conocer ciertas características. Bien, de inicio vamos a comenzar con la parte de introducción. ¿Qué es la carne? ¿Sale? Bueno, para definir qué es la carne, tenemos que es la estructura estriada, esquelética, acompañada o no de tejido conectivo, hueso, grasa y además de fibras nerviosas, vasos linfáticos y sanguíneos. Proviene de animales utilizados para el abasto, que no ha sido sometida a ningún proceso que modifique de modo irreversible sus características sensoriales y físico-químicas, salvo la refrigeración y la congelación, y en este caso el envasado, que puede ser al vacío o a atmósferas modificadas. ¿Vale? Entonces, a grandes rasgos tenemos que la carne es eso. La carne es una estructura estriada esquelética acompañada o no de tejido conectivo, hueso y grasa, en pocas palabras, además de fibras nerviosas, vasos linfáticos y sanguíneos. Eso como tal no es una definición, pero sí describe qué es la carne. Bien, tenemos otra definición también que nos dice que por carne se entiende al tejido esquelético o músculo de ganado vacuno. Para carne se entiende el tejido esquelético o músculo de ganado vacuno, porcino, bovino, aviar y de otras especies que sirve como alimento. ¿Sale? Entonces, la pregunta es entonces, ¿cuál es la definición que ustedes le darían a la carne? Con respecto a la diapositiva anterior, que en este caso vuelvo a repetirla, que es la estructura estriada esquelética acompañada o no de tejido conectivo, hueso y grasa,
además de fibras nerviosas, vasos linfáticos y sanguíneos proveniente de animales utilizados para el abasto, que no han sido sometidas a ningún proceso que modifique de modo irreversible sus características sensoriales y fisicoquímicas, salvo la refrigeración y o congelación y envasado, en este caso vacío o atmósfera modificada. Y la definición 2 nos dice que por carne se entiende al tejido esquelético o músculo de ganado vacuno, porcino, bovino, aviar y de otras especies que sirve como alimento. ¿Cuál sería el concepto que ustedes podrían elaborar a partir de estas dos características? ¿Cómo definirían entonces ustedes a la carne? ¿Nadie? Hombre, no se peleen, ¿eh? Pues yo le pondré algo así, chef, como masa formada a partir de músculos, Ok, pues de origen animal, ¿no? ok. Masa creada a partir de músculos de origen animal. Formada principalmente a partir de músculos de origen animal. Ok, así es como tú la dejarías. Muy bien, gracias, Carlos. Ok, chicos. Bueno, entonces, en pocas palabras podríamos decir que en esta parte de lo que es la carne, como dice Carlos, ¿no? O sea, no está tan alejado. O sea, podrías definirlo como que es una masa creada a partir de músculos y grasa principalmente. Recordemos que no hay carne 100% magra. O sea, sí hay carne magra, pero no hay carne 100% magra. Entonces, en esta parte podríamos decir que está formada por músculos y grasa que sirve para el consumo o para el abasto humano, ¿sale? Y pues bueno, en general podríamos llamarla de esa forma. Digo, ya hablar como el concepto anterior que nos habla de refrigeración, congelación y no sé qué tanto rollo, pues ya es como adentrarte un poquito más, ¿no? Pero bueno, podríamos decirlo como nos dice Carlos, que es una masa creada por músculo y, y grasa que sirve o se utiliza para el abasto o el consumo humano. Ok. Bien. Por otro lado tenemos esta parte que es la clasificación de las vísceras. Nos dice que cuando hablamos de carne debemos tomar en cuenta que incluye también las vísceras de estos animales que se dividen en dos tipos, ¿sale? Entonces, toda carne va a tener vísceras, eso es un hecho. Vamos a tener vísceras blancas y vísceras rojas. En las vísceras blancas nosotros vamos a encontrar el tuétano, las criadillas y los sesos. En las vísceras rojas vamos a encontrar el corazón, el hígado, la lengua, los riñones, entre algunos otros productos del animal. Esto quiere decir, estas vísceras de color rojo o rojas se denominan así porque también tienen un sabor más intenso y porque se componen de fibras más cortas que el músculo esquelético, ¿vale? Es decir, las fibras son más pequeñas. ¿Cuál es entonces la importancia que tiene la carne? La importancia de la carne estriba en que tiene una gran riqueza nutritiva, ya que sus proteínas son de alto valor biológico, porque contienen todos los aminoácidos esenciales para el ser humano, que son los aminoácidos, ¿cuáles son los aminoácidos esenciales y cuántos son y para qué sirven? Es una gran pregunta y no me voy a adentrar en este punto porque, aquí igual hay otra presentación con respecto a eso, pero no me voy a adentrar ahorita a eso porque es algo que no nos truje todavía, ¿no? Bien, vamos a tener entonces que la carne también es una fuente de energía
por la grasa que contiene. Además, es necesaria para ciertos procesos biológicos. Sin embargo, es uno de los alimentos más perecederos por su alto contenido en agua, por su composición y por su pH, lo que favorece el crecimiento de todo tipo de microorganismos. Por lo que puede ser también un poco de infección si no se toman las medidas adecuadas para su manejo, distribución y conservación. Aquí hay algo bien importante también. Aquí nos habla también del manejo, distribución y conservación. ¿Sale? Hablamos de 3 factores que juegan un papel importante, en este caso en la carne. Sí, les decía, entonces juegan un papel importante en este caso en la carne. ¿Por qué? Porque el manejo va desde el matadero, o sea, realmente desde los famosos rastros o de cualquier matadero. Tiene que ver mucho la manipulación que se le da al producto. Posteriormente, obviamente, viene el despiece y en el despiece sigue habiendo manipulación en la carne. Ahora, depende mucho también, no se trata únicamente de que, pues ya se murió el animal y no pasa nada, ¿no? Sino también las personas que se dedican a esta parte del despiece de los productos, en este caso también los carniceros o los tablajeros, tiene que ver mucho la manipulación, es decir, si tienen higiene o no al manipular la carne, si se agarran el cabello, si se agarran los pies, si se agarran la ropa sucia, no sé si están manipulando algunos otros objetos que no son necesarios para eso, no sé. O sea, muchas características relativamente que a lo mejor nosotros creemos que no tienen incurrencia, pero que en realidad sí importan bastante, van a ser todas aquellas características que a la larga van a perjudicar al producto. Posteriormente tenemos la parte de la distribución. En la parte de la distribución recordemos que tiene que ver mucho pues de cómo se distribuye la carne. En este caso también tiene que ver con las cadenas de frío. Existen muchos establecimientos y muchos lugares que la cadena de frío se la pasan por el arco del triunfo. Vamos a ser bien honestos. Cuando hablamos de digamos que por su origen, la carne tiene que reposar. Ajá. Obviamente una vez que tú, o bueno, que se mata al animal, perdón, la carne tiene que reposar un cierto tiempo. Ajá. Después de eso, obviamente la carne se tiene que someter a refrigeración. Esto principalmente es porque, o para evitar justamente la proliferación bacteriana de microorganismos en la carne. Ajá. Se hace principalmente con ese objetivo, pero en muchos lugares no lo hacen así. O sea, la verdad es que en muchos lugares les vale. Hay carnicerías, o bueno, hay lugares donde tú vas a la carnicería y literal tienen como medio canal ahí colgando, ¿no? A temperatura ambiente. Y tú dices, ay, bueno, ahí está el canal, no pasa nada. Pero pues lo que no sabemos, o lo que no entendemos o no queremos entender es que ese canal tendría que estar en refrigeración. Ajá, que esa carne tendría que encontrarse ya en refrigeración. ¿Por qué? Pues por la proliferación de microorganismos. Ajá, digo, a lo mejor nosotros no nos damos cuenta porque compramos nuestra carne, nos vamos bien felices a nuestra casa, pero esa carne, pues bueno, ya va contaminada. Obviamente a nosotros no nos hace daño por el hecho de que la sometemos a una cocción. Decimos, bueno, la sometemos a una cocción y se matan esos microorganismos. Pero bueno, el punto no es ese. Creo que la manera correcta de la conservación y de la distribución o transportación de la carne es que siempre tiene que permanecer en cierta cadena de frío. Una vez que inicias tu cadena de frío, por ejemplo, en el almacén que a lo mejor tiene la empresa, en este caso que se dedica a lo mejor a matar animales, pues la misma transportación tiene que ser en transportes frigoríficos. ¿Para qué? Para que cuando llegue a su destino pueda entrar directamente igual a una cámara de refrigeración o pueda estar en refrigeración constante. Sale, al no romper esta cadena de frío, esto nos va a permitir que el alimento sea pues más inocuo. Pero pues bueno, también depende ya mucho de las personas. Y pues bueno, nos vamos a la parte de conservación, que también, como bien sabemos, la conservación pues, puede ser en este caso o refrigeración
O en el caso de las carnes puede ser o refrigeración o congelación o salazón, o puede ser también un curado o puede ser también un encurtido, por solo mencionar algunas. Porque, por ejemplo, también hay un método para las carnes de conservación que es en grasa. No sé si lo han visto ustedes, pero utilizan grandes cantidades, en este caso de mantequilla, donde se somete la pieza dentro de la mantequilla, se genera una costra o una capa y se puede meter a refrigeración o congelación, o bien se puede dejar a temperatura ambiente, pero bueno, con ciertas características, ¿no? A lo mejor en un lugar donde no le pegue el sol, un lugar fresco, un lugar, etc. Bien, la carne, como en cualquier perecedero que se descompone, existe el concepto de vida de anaquel. En este caso, la vida de anaquel se puede traducir como el periodo de tiempo que la carne sigue siendo útil, pues conserva sus propiedades organolépticas, el olor, el color, el sabor y la textura. Esto depende principalmente de la cadena de frío, que es justamente lo que les mencionaba hace un ratito, del empaque y la higiene con que se maneje la carne. Mientras menos carga microbiana se tenga, lo que depende de la higiene y de la temperatura, mayor será la duración de vida, de la vida útil de la carne. ¿Sale? La carne limpia y sana y debidamente preparada presentará olor y color característico. Y su olor debe oscilar, perdón, sí, su color, ahí me comí una letra, ja. Y su color debe oscilar entre del blanco rosáceo al rojo oscuro, dependiendo de la especie de animal, la raza, la edad, la alimentación y la forma de sacrificio y periodo transcurrido de aquel, de que aquel fue realizado, ¿sale? Entonces el olor va a ser importante para esto, perdón, el color va a ser importante para esto. ¿Por qué el color? ¿Sale? Recordemos que cuando se encuentran infectados, bueno, en este caso que tienen bacterias principalmente, las bacterias van a dar colores específicos también al producto o van a dar colores específicos a la carne. En este caso, el color, o bueno, un color normal es un blanco rosáceo a un rojo oscuro, es decir, un rojo sangre o un color ligeramente rosado que luce su frescura. En el caso de que existan proliferación de microorganismos, vamos a encontrar ciertas características. Una de ellas es que la carne se va a poner café, o bueno, ligeramente entre rojo café, o la carne se va a poner ligeramente verdosa, entre como un verde olivo más o menos, o la carne se va a poner en un tono brilloso tornasol. A lo mejor no va a cambiar tanto el color, pero va a cambiar a un rojo, perdón, sí, a un color tornasol. Es decir, que si tú lo ves como a reflejo o hacia el reflejo de la luz, se va a ver como si se hiciera un tornasol sobre la capa superior de la carne. ¿Vale? Esto quiere decir que entonces pues ya tiene grandes cantidades de microorganismos y que pues ya no es bueno como tal pues comérsela. Bien, entonces vamos ahora con la parte de la estructura de la carne. Cuando hablamos de la estructura de la carne, nos dice que la carne tiene una estructura formada por fibras musculares que son como hebras que se mantienen unidas por un tejido proteico conjuntivo que las ordena en paquetes. Los paquetes o llamados fascículos, que son rodeados por una vaina llamada permicio, estos forman miofibrillas, las cuales están unidas por el tejido que forma los tendones, los cuales a su vez se unen a los huesos. Las miofibrillas son atravesadas por filamentos, los cuales dividen, forman sectores llamados sarcómeros. Este tejido contiene dos proteínas, que es el colágeno y la elastina. El colágeno, al calentarse, se convierte en gelatina. Tenemos entonces que las fibras musculares están compuestas de dos proteínas.
la actina y la miosina, cuya acción conjunta genera la contracción muscular. Y para ello existen 3 tipos de tejidos, que es el muscular, el conectivo y el adiposo. Bien, tenemos entonces que existen 2 tipos de tejido muscular. En este caso tenemos tejidos musculares lisos, que son conocidos como músculos involuntarios, formado por células largas de tipo fusiforme, con el núcleo de la célula localizado en el centro de la misma. Presentan homogeneidad en el color sin presentar bandas oscuras y claras. Se presenta asociado con el movimiento involuntario del cuerpo en arterias, venas y vísceras. Por otro lado tenemos tejido muscular estriado, el cual puede ser involuntario, en este caso que es el corazón, o voluntario como el esquelético. El músculo entero está cubierto por una capa gruesa llamada epidísimo. De este epidísimo salen elementos del tejido conectivo que se internan en los músculos agrupando las fibras musculares en paquetes. Esta cobertura de los paquetes de fibrillas recibe el nombre de permicio. Aquí tenemos un ejemplo de, en este caso, el músculo, principalmente el músculo estriado. No tanto el músculo liso, sino el músculo estriado, que son, en este caso, las fibras musculares que nosotros tenemos, pues, en la mayoría del cuerpo. Ajá. Bien, vamos a hacer la descripción. Tenemos entonces en la parte de hasta arriba el filamento rosa, donde nos dice que es un músculo. Dentro de ese músculo nos damos cuenta que está formado por distintos fascículos, y dentro de esos fascículos existen distintos filamentos, ¿sale? Estos filamentos van a estar compuestos también por algunas otras características o algunos, pues sí, características o elementos, mejor dicho, que son las venas y las fibras. También vamos a encontrar arterias y también vamos a encontrar permicios o miofibrillas, las cuales van a conformar sarcómeros. Ajá. Entonces, en este punto, dentro de los sarcómeros, nosotros también vamos a encontrar miofilamentos que están compuestos de miosina y tropomicina. También, bueno, esos filamentos van a encontrarse o se van a componer por tropomiosina o actina y, pues bueno, las características en este caso de esos mismos. Es decir, que dentro del filamento, donde se encuentra el músculo o que tenemos en el músculo, es donde nosotros vamos a encontrar las proteínas como tal del músculo. Ajá. Es un poco complicado, pero bueno, así es como está compuesta la parte de los músculos de la carne. Tenemos entonces que, en general, las carnes de ave y de muchas ocasiones de los pescados se les considera carnes blancas, mientras que la de ganado de 4 patas se les considera carnes rojas. Esta diferencia se debe al contenido de mioglobina en el músculo. Sin embargo, esta diferencia no marca distinción en las propiedades nutricionales de las carnes. De hecho, la grasa del pollo es incluso más saturada que la de las carnes rojas. Así que no hay razón real para pensar que es mejor consumir una carne u otra. En cuanto a la calidad de las proteínas de uno y otro tipo, no existe una diferencia trascendental, aunque mucho se habla de que las carnes blancas son más saludables que las carnes rojas, ¿sale? Eso nosotros lo hemos escuchado muchas veces y lo hemos visto, o bueno, hasta en redes sociales, no sé, cuando hacen las comparaciones de las carnes rojas y las carnes blancas. Al final de cuentas, todas las carnes tienen características importantes y tienen proteínas y tienen, ¿cómo se le dice? Minerales, tienen, bueno, vitaminas no tienen, pero en este caso tienen principalmente minerales y tienen proteínas, ¿sale? Lo cual va a ser de gran importancia para la dieta humana. Ok, bien. Esto nada más es como un preámbulo de lo que es la parte de la carne.
Vamos a entrar como más en forma a lo que es la parte de la carne. Un segundito. Espérenme que no abre. Ok. Listo. Ya abrió. Ok, vamos con esta parte que es la composición química de la carne. Ujú. Tenemos que, bueno, dentro de esta parte de la composición química de la carne, nos dice que las propiedades químicas del tejido muscular y del tejido conectivo son de principal importancia para determinar el uso de la carne como alimento. En términos generales, se puede decir que los músculos poseen características asociadas con una función que desempeñan en el cuerpo. Por ejemplo, poseer grandes cantidades de tejido conectivo, en este caso colágenos y elastina, principalmente a aquellas personas que más ejercicio realizan. ¿Sale? Es como un preámbulo, como una recomendación de. Tenemos entonces que la composición de la carne es la siguiente. La composición de la carne tiene aproximadamente de un 100% de una pieza, tenemos que existe entre un 65% y un 80% de cantidad de agua. En este caso, más específicamente, casi siempre es el 70%. Por otro lado, tenemos las proteínas. Las proteínas componen a la carne entre un 16 y un 22%. Las grasas componen entre un 2 y un 13%. Los carbohidratos se encuentran en muy pocas, es decir, en escasas cantidades. Sí vamos a encontrar a lo mejor carbohidratos en algunos alimentos, o bueno, en algunas carnes, pero va a ser como muy limitado. O sea, realmente es nada. Es como si de verdad no existieran carbohidratos, pero de que los tiene, los tiene. Y algunos otros componentes inorgánicos. Ok. Desde el punto de vista de las proteínas de la carne, tenemos que son consideradas como los componentes más importantes por su función biológica. Y en la carne se constituyen en la principal fuente de alta calidad en la dieta humana. ¿Cuál es? Bueno, aquí tenemos la clasificación de las proteínas. Tenemos que, de acuerdo a la procedencia, las proteínas musculares pueden clasificarse en sarcoplasmáticas, miofibrilares y de tejido conectivo. Vamos a tener esas tres, o esos tres grupos importantes de proteínas en la carne. Las proteínas sarcoplasmáticas son solubles en agua o en soluciones salinas diluidas y representan aproximadamente el 6% del total del músculo. Por otro lado, tenemos las proteínas miofibrilares. Estas son solubles en soluciones salinas concentradas. Representan aproximadamente entre el 9.5% del total del músculo. Y tenemos las proteínas de tejido conectivo, también llamadas proteínas del estroma. Son insolubles a baja temperatura en soluciones salinas concentradas. Ahora bien, ¿cuáles son entonces estas proteínas sarcoplasmáticas?
Las proteínas sarcoplasmáticas vamos a encontrar las siguientes. Vamos a encontrar el miogeno, que es una mezcla de proteína y enzimas mitocondriales que intervienen en la glucogenosis. Glucogenosis. También tenemos la mioglobina, que es una proteína conjugada que tiene un grupo prostético de naturaleza no peptídica, responsable del color rojo del músculo. Sirve para almacenar oxígeno en la fibra para luego ser utilizado en el metabolismo aeróbico, y un grupo proteico llamado globina. ¿Sale? Entonces, esta parte de por solo mencionar algo, esta parte de la mioglobina va a ser la proteína que le va a dar el color rojo específico a la carne. Ahora bien, esta mioglobina también se encuentra principalmente en las fuentes de la sangre. Recordemos que existe que en todo el músculo, para que la carne pueda ser roja o rosa, todo músculo tiene una irrigación sanguínea. Esta irrigación sanguínea se hace a partir de las venas y las arterias que se encuentran dentro de estas estructuras. Entonces, por lo tanto, estas proteínas, principalmente la mioglobina, la vamos a encontrar rondando en la sangre y por lo tanto al esparcirse por el músculo va a crear este color específico. Luego tenemos la hemoglobina. La hemoglobina es una de las proteínas transportadoras de oxígeno en las células rojas de la sangre. Representan aproximadamente el 0.1% total de las proteínas sarcoplasmáticas. Todo lo que hable de sarcoplasmático, todo lo que hable de transportación de oxígeno o del color como tal, nos va a hablar que vamos a encontrar estas proteínas apegadas a la sangre o en lo que es en la sangre. Todo transporte de oxígeno se encuentra principalmente en la sangre. Recordemos que la sangre es el transporte del oxígeno a todo el cuerpo. Nosotros oxigenamos, nosotros respiramos oxígeno, pero el oxígeno, o para que todo el cuerpo tenga oxígeno, necesita tener un sistema de transportación, y ese sistema de transportación que tenemos en el cuerpo se llama sangre. Por otro lado tenemos las proteínas miofibrilares, en este caso la miosina, que constituye del 50 al 55% de las proteínas miofibrilares. Nos dice que la estructura de la miosina se presenta como un rodillo alargado, como una porción más gruesa con una porción más gruesa de un extremo, llamada la región de la cabeza, y una porción cilíndrica llamada la porción de la cola. Las cabezas son de los sitios funcionalmente activos de los filamentos gruesos durante la contracción muscular, puesto que las cabezas de la miosina forman puentes con los filamentos de la actina, produciéndose el complejo actiomiosina, que da la condición de inextensibilidad al músculo. Algunas otras proteínas que nosotros vamos a encontrar en la carne también es la tropomicina, la proteína M y la proteína C, así como la actina, por solo mencionar algunas. También tenemos proteínas de tejido conectivo. Estas proteínas de tejido conectivo representan aproximadamente el 32% del total de las proteínas musculares. Y dentro de ellas, las principales son las siguientes. Tenemos el famoso colágeno, que es la proteína más abundante en el cuerpo animal y la fracción mayor del tejido conectivo. Por esta razón contribuye significativamente a la dureza de la carne. Es abundante en tendones, en la piel, en los huesos y en el sistema vascular. Comprende una tercera parte o más del total de la proteína, y su presencia en los músculos de las extremidades hace que estos sean menos tiernos que los de la espalda. Por otro lado, también tenemos la elastina, que es un componente de las paredes de las grandes arterias. Se le conoce como tejido conectivo amarillo, químicamente diferente del colágeno y de la reticulina. Hace parte del ligamento nucal
que sostiene el cuello, de los mamíferos. Es resistente a las enzimas digestivas. Ok, vamos a tener que estas proteínas de tejido conectivo van a ser de las proteínas más importantes que nosotros vamos a encontrar en los alimentos. Hay una característica muy chistosa. Regularmente este tipo de proteínas son de las proteínas de las que más asco les dan a las personas para el consumo humano. Por ejemplo, las patitas de puerco, las patitas del cerdo, en este caso también la pata como tal de res, las famosas tostadas de pata, digamos que los componentes o los principales componentes que tienen estas piezas de carne o estas piezas del animal están compuestas principalmente por colágeno y elastina. Ajá. Y muchos podrán decir, es que saben bien feo, es una sensación bien horrible, pero ¿qué creen? Dentro del consumo de este tipo de carnes, consumir estas piezas es de lo mejor que puedes hacer, porque las cantidades elevadas de colágeno que puedes consumir contribuyen a la protección de las articulaciones del cuerpo, por solo mencionar algunas. Bueno, vamos a cortarle hasta aquí, chicos, estamos en el último minuto. Y pues bueno, eso es todo por hoy. Los veo el día de mañana. Ahorita les mando el link del video de la semana pasada y por favor hagan sus actividades de plataforma. Cuídense mucho, chicos. Va, pues, Igualmente. Bye, bye, que estén muy bien. Buen día.